Bueno, gracias por ser los primeros en unirse, son las 8 en punto. Bueno, para mí es todo un honor en realidad y un gusto formar parte de este webinar que va a estar dirigido por Fernando Velarde. Yo soy acá un poquito el moderador que les va a dar un poco las pautas, las guías, un poquito de la experiencia también. Hola Albert, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por ser de los primeros en conectarse. Primero me presento rápidamente. Yo soy Artur Ludeña, soy marquetero, por ahí tengo algo de experiencia invirtiendo en inmuebles y bueno, Fernando Velarde y el equipo de Andiamo nos acompañará hoy día para contarnos un poco más acerca de las oportunidades de inversión en un terreno muy interesante y que yo de hecho también exploro con mucha curiosidad, que es el Sur Chico. Hola Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por unirse. Les comento igual, para ahora que ya son un poquito más de personas, que, bueno, y digamos, al inicio de la charla no va a estar permitido interactuar en el chat porque para tener un orden, ¿no? Vamos a llevar todas las preguntas hacia el final de la presentación de Fernando. Y por otro lado, bueno, contarles que esto se va a centrar principalmente en plusvalía, que es básicamente cómo poder identificar y cómo podemos nosotros darnos cuenta de cuáles son esos espacios, esas zonas, esas calles, avenidas, cruces, urbanizaciones, barrios en los que nosotros como inversionistas, digamos, estar un paso más adelante para poder identificarlos, ¿no? Entonces, aprovechando que ya somos un poco más, no sé si Fernando te gustaría presentarte. Hola Jesús, buenas noches. Claro que sí, Artur. Oye, más bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Qué bueno que seas tú quien está moderando, de verdad. Y la idea de hoy día es hablar, como les decía, de plusvalía. Si quieren un poco de referencias, yo hace 18 años estudio las dinámicas de la ciudad y el mercado inmobiliario, tanto para asesorar a los principales desarrolladores, fondos, inversionistas, para poder seleccionar en qué invertir para generar la mayor rentabilidad. Y la rentabilidad está en función a un par de cosas, ¿no? Gestión y plusvalía. Y la plusvalía, ¿cómo se mide? Esa es un poquito la idea que vamos a ir conversando hoy. Ahora que veo que ya somos algunos más, voy a proyectar. Me dicen si se ve ok. Ahí se puede ver. O Sí, creo, discúlpame, se ve perfecto. creo, Arthur, que estabas por proyectar tú, ¿no? Me Ah, acuerdo. sí, como gustes. Ahí yo proyecto. A ver, ¿qué tal? Bienvenido Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por conectarte. Voy a proyectar la Arthur, pantalla. mejor proyecto Dime, yo, dime. cosa que puedo tener manejo de avanzar sin estar diciendo adelante y Dale, adelante dale, cada uno. como prefieras, está perfecto. Igual, si deseas, vas comentando, prende tu micro, me dices, oye, ¿sabes que a mí me queda esta duda? Sería bueno resaltar esto. Yo encantado, y si también te están escribiendo comentarios o consultas, siéntete libre de interrumpir, porque a mí me gusta porque suma la dinámica y puedo enfocar más en explicar lo que se requiere. Sí, está perfecto, no te preocupes. Yo voy a ser el pesado que te voy a estar interrumpiendo cada cierto rato ahí, preguntándote lo que se me venga a la mente y también rescatando un poco las dudas que ha ido dejando la gente por Instagram y así. Así que sí, va a ser seguramente una rica conversación y por supuesto, Fernando, compártanos tu experiencia. Hola a todos los que se acaban de conectar, buenas noches, gracias por ser de los primeros, ya son 8:04. Creo que esperamos, Fernando, fácil unos Sí, minutitos más para que se conecten un pedacito más de personas. claro que sí. Igual aprovecho de repente, aprovechamos este momento, Fernando, cuéntanos por favor, ¿cómo así empezó tu pasión por aprender de estos temas y la plusvalía, que es un tema tan específico en el mundo inmobiliario? Y yo he tenido la oportunidad de verte en varios momentos como speaker, ¿no? Y digo, oye, ¿cómo se puede tener tanto dominio de un tema tan puntual, de un sector tan amplio, ¿no? Porque en realidad es como es bien interesante. Así que ahí, para esperar unos minutitos, cuéntanos, Fernando, Claro. cómo empezó todo esto. Es bien nicho y ha sido en parte por suerte y también porque descubrí una vocación ahí, ¿no? En la universidad, ahí me gustaba un montón el taller de investigación, seminario de teoría, esas cosas las disfrutaba mucho. Y taller me iba bien, también no me iba mal, pero me gustaba mucho más la investigación, escribir, ese tipo de cosas. Ya cuando termino la universidad,
terminando la universidad, estaba haciendo algunas obritas y me salió la oportunidad de presentar mi currículum en una empresa de tasaciones que hacía informes de mercado. Y a mí fue la primera persona que contrataron. Me encargaron armar todo un equipo y tuve que aprender a usar Excel desde cero en esa época. En el año 2007, no, o sea, dibujaba bien, te hacía planos, pero Excel no era lo mío, ¿no? Chócala, Y chócala ahí. claro, y ahí empecé a, digamos, a tratar de aplicar lo que yo había aprendido en los seminarios de investigación y también lo que había aprendido en las clases de urbanismo, que a mí me hacía mucho sentido la planificación urbana, porque de alguna forma o sea, es como fluxodinámica, la termodinámica, la ciencia de los fluidos. Se puede hacer un paralelo a cómo las personas fluyen por las avenidas, fluyen por los edificios, y entonces las dinámicas que suceden dentro de la ciudad yo ya las entendía más o menos, y a la hora que cruzo la información con los proyectos inmobiliarios, con zonificación y todo eso, voy entendiendo que habían factores que tienen que ver con cómo nosotros determinamos si algo nos gusta o no, nos afecta de manera positiva o no a la sinestesia, a los sentidos, y posterior, eso significa que lo queremos o no lo queremos, y por lo tanto, cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ello, ¿no? Entonces fui entendiendo eso, y algo que a mí me definió mucho fue cuando comencé a irme independiente, me puse en el mindset de que, bueno, ahora tengo que competir con estas dos transnacionales que hacen estudios de mercado, y yo soy un, digamos, graduado de arquitectura, sin mucha experiencia en la vida, 24 años creo que tenía entonces. Entonces, como, digamos, valor agregado, decidí que iba a trabajar con unos socios, una metodología en la cual la planificación urbana se iba a tropicalizar a métricas, a números, y esos números iban a servir para, de alguna manera, poder complementar la estadística inmobiliaria. Ya, algo que Ah, yo mira siempre eso. digo es, Interesante. claro, no todo lote es una buena inversión, a pesar de que todo el mundo lo crea así. Sí, es verdad. De hecho, ahí cuando tuve la oportunidad, les cuento ahora que ya somos un poco más, ya les cuento que la primera vez que vi exponer a Fernando, lo que más me gustó fue esta visión, digamos, macro de diferentes zonas de Perú para invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como inversionista por ahí conozco algunas urbanizaciones de Lima, ¿no? Puntualmente, pero ya con Fernando en la tarde, por ejemplo, estábamos hablando de Huancayo, ¿no? Y este taller también, este webinar trata pues del sur chico de Lima, ¿no? O del sur de Lima. Entonces, son diferentes aristas y zonas para revisar la plusvalía. Y bueno, ya que son 8 y 8, ahora sí, Fernando, creo que es un buen momento para iniciar. Gracias por esa breve intro. Seguramente pronto en un podcast ya nos pondremos a conversar 8 horas sin parar con un vaso de agua al costado. Así que, Fernando, nada, les doy pase a Fernando Velarde, chicos, hola Edwin, por ahí te vi, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nada, adelante Fernando, te escuchamos. Excelente. Entonces, la idea es con esta presentación explicarle algunos conceptos, explicarles algunas características del sitio, parte de la fenomenología que está haciendo que esto de acá se active y se ponga en valor, y también con eso poder determinar qué elementos tienen que valorar de un proyecto inmobiliario para poder finalmente identificar si es una buena oportunidad o no. Entonces, dicho esto, lo primero es, me parece importantísimo que entendamos qué es el valor, ¿no? Hace un rato yo les comentaba que hay una serie de pasos antes de que nosotros le pongamos un precio. Y es que el precio es una forma de medir el valor, no es el valor en sí. Y eso es importantísimo, que lo determinemos. Entonces, ¿cómo medimos el valor? Comparándonos, básicamente, entre diferentes elementos que puedan ser similares. A la hora que uno compara, comienza a decir, ¿esto pesa más o pesa menos? ¿Me gusta más o me gusta menos? Y conforme vas comparando, llega un punto en el cual dices, ok, esto de acá yo estoy dispuesto a comprármelo. O esto de acá es una canción que me gusta mucho. O este es un baile que me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? El valor nosotros se lo conferimos no solamente a los objetos, se lo conferimos a la identidad, se lo conferimos a la música, al arte y a un montón de otros elementos que no tenemos cómo cuantificar cuánto pagaríamos por ellos necesariamente. Entonces, una vez que determinamos eso y determinamos que la propiedad se encuentra dentro de un espacio
inmerso en ya sea la ciudad o fuera de la ciudad, lo que entendemos es que hay un montón de elementos cualitativos y cuantitativos que van a afectar nuestra percepción de qué tan bueno o malo es este sitio. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y entonces, ¿qué elementos gatillan las plusvalías? Esa es otra cosa importante, porque nosotros podemos tener un sitio y decimos, oye, este sitio tiene estas características, por ejemplo, podemos pensar en Barranco, o podemos pensar en la playa, o podemos pensar en diferentes lugares, y tienen estos elementos que me llaman la atención, pero ¿iría a vivir o no? No sé, pero viene un proyecto inmobiliario, viene una intervención del Estado y de repente mejora los parques, limpian las playas, aparece agua. Toda esa gestión genera plusvalía. ¿Por qué? Porque incrementa la calidad de vida de la zona, por lo tanto la persona va a valorar más querer estar ahí, incrementa las comodidades y por lo tanto las personas van a aspirar a ir y además incrementa otros aspectos que tienen que ver con conectividad, seguridad y demás cosas que finalmente terminan volviéndose infraestructura, material. Y al volverse material, ya la gente puede asignarle un costo. Entonces, entendiendo que las plusvalías se generan con gestión y en el tiempo para que se puedan percibir, ahora viene lo siguiente, que es entender qué fenómenos urbanos están sucediendo, micro y macro, para poder activar, en este caso, el sur chico de Lima. ¿Y por qué es importante? Entonces, sabemos que Lima es, digamos, una megalópolis, ¿no? No es una metrópolis, sino que ya somos de las ciudades más grandes del mundo. Tenemos San Juan del Urigancho, que es el distrito más poblado del mundo, y vamos a seguir creciendo. Y vamos a seguir creciendo, ¿por qué? Porque ahora estamos conectados a través de Chancay a la primera economía del mundo, donde hay el mayor volumen de población del mundo. Ese es punto número uno. El suelo urbano cada vez va a ser más escaso. ¿Ok? Punto número dos. Hace aproximadamente en el año 2011-2009 se planteó una iniciativa para descolmatar de alguna manera o liberar toda esta zona. Voy a cambiar de colorcito para que se note un poco más. Y vamos a ponerlo como me enseñó mi gran amigo Javier Navarro. Efímero. Toda esa zona, que era la primera gran zona de conurbanización entre Cercado de Lima y el Callao, el primer boom de crecimiento histórico, donde se han dado ahí las fábricas de carbón, donde se han dado ahí todas las industrias tradicionales del Perú, viene tratando de regenerarse ya desde hace mucho tiempo. Y el Estado toma la iniciativa de mover desde el centro y el este la industria al sur. Y en ese traslado del sur, ¿qué es lo que hace? Crea nuevos nodos industriales en diferentes lugares. Tenemos el nodo industrial de Chilca, tenemos el nodo industrial de Lurín, tenemos el nodo industrial alrededor de Gildemeister, también hay un montón de nodos industriales. Y además, entre el año 2011 y 2020, ni siquiera el 2025, ¿ah? Te diría 2018-2020, la población de la zona sur de Lima, incluyendo Lurín y las zonas del balnearios, prácticamente creció un 40%, y eso es sin contar la población flotante. Eso quiere decir de que hubo una migración de muchas familias hacia sus zonas laborales, haciendo que las zonas del sur ya no sean zonas de veraneo, sino ya sean zonas prácticamente para vivir todo el año. Otro elemento que también fue gatillando este crecimiento es la gestión de colocar agua. Y ahora último, lo que se ha hecho es cambiar el plan de desarrollo metropolitano y cambiarlo en lo que son balnearios del Lima Sur, con el objetivo que el Lima Sur sea un nodo tan grande como Lima Norte, en densidad, en intensidad de comercio, en industria y una serie de cosas más. Para eso se estructura la ruta periurbana, se planifica el tren de cercanías y finalmente se planifica aquí un puerto, un puerto de alta profundidad. Ahorita esa es la zona donde tienes más de 34 metros de calado. Sería el único lugar donde pueden llegar cruceros. Ahora imagínense que lleguen cruceros al Callao, lleguen cruceros a Pucusana,
lleguen cruceros a diferentes puntos y puedan hacer paseo por toda la costa. Imagínense en lugar de ir en carro al sur chico, ir en ferry, jugando casino, comiendo algo rico. Ese es un poquito el sueño que se tiene, ¿no? O como en Estados Unidos, ¿cómo se llama? El barco te carga, pero te carga con tu carro y te lleva con tu carro a donde quieres ir. Entonces, hay una serie de cosas que podrían suceder gracias a este puerto, gracias al tren Lima-Ica y demás, que van a hacer que se intensifique el uso en el sur chico. Ya hay agua, ya hay planes urbanos, lo cual quiere decir que ya hay infraestructura y hay gestión. Entonces, ¿por qué es una buena idea buscar inversiones en el sur chico? Tenemos el desarrollo inmobiliario, consecuencia del boom industrial que se está dando en el sur. Adicionalmente, tenemos la planta de gas de Chilca, la de cemento, la de Coca-Cola, tenemos Macrópolis y una serie de cosas. Adicionalmente a eso, viene desarrollándose la ciudad en el sur ya bastante tiempo y está en proceso de consolidación. Si es que voy a evaluar diferentes lugares para invertir, y yo les digo ya por experiencia propia, el, digamos, el frente al mar y las primeras 3 o 4 líneas son recursos extremadamente limitados. Es lo primero que se ocupa. Por eso es que prácticamente no hay terrenos ni en San Bartolo ni en Punta Hermosa y hay pocas playas que todavía quedan oportunidades y que además tienen toda la infraestructura para vivir. Entonces, es un terreno, estamos en una zona donde hay suelo escaso. No solamente hay suelo escaso, sino que hay suelo escaso de buena calidad, que tenga las características necesarias para hacer un buen proyecto. Además, otro elemento es la diversidad de usos. Tienes estación flotante para alquiler en cuanto al verano. Tienes población permanente por la industria en la zona y pueden ser puestos de gerencia, pueden ser puestos de mano de obra, pueden ser diferentes tipos. Pero lo que va a generar más plusvalía y lo que va a ser más deseado en corto plazo es todo lo que está prácticamente de la Panamericana al mar. Y eso es lo que ahorita ya se está acabando. Además, crecimiento económico. Al haber toda la migración de población al sur, no es que haya población, digamos, que de la nada aparece ahí y que va a empezar desde cero su capacidad económica. Son zonas que personas que han venido de otros lados, ya con una capacidad económica instalada, que tienen trabajo formal, porque si no, no estarían yendo acerca de las industrias, que son formales, y por lo tanto tienen acceso a crédito y tienen acceso a vías de desarrollo. Entonces, crecimiento socioeconómico es crecimiento de la capacidad adquisitiva, crecimiento económico del sitio por el dinamismo industrial. Todo esto hace de que se vuelva una zona estratégica para prospectar oportunidades. Ahora, ¿qué elementos? Porque hasta ahorita estamos hablando en macro, ¿no? Pero conviene tocar algunos puntos así bien claros. Hay nuevos centros comerciales. Está el hub industrial. La Universidad San Marcos va a estar por ahí. Y va a tener descuento especial para las personas que vivan en la zona. Y por lo tanto, se vuelve atractivo para futuros estudiantes de la San Marcos que son clientes a nivel nacional, diversificando la demanda de tamaño de departamentos. Imagínense, oportunidad para comprar un departamento para alquilar a un estudiante que tal vez está viniendo de Andahuaylas, Ayacucho, diferentes lugares. Además, tenemos el puerto de Pucusana, el plan de desarrollo urbano aprobado, tenemos los hubs turísticos que hay en el sur, el suelo es recurso limitado, el tren Lima-Ica, y no sé si han escuchado, pero el proyecto Campomaru es un proyecto de cambio de uso que busca colocar una gran zona comercial y de desarrollo, digamos, de ocio en el sur. Y además tenemos todos los deportes, ocio y actividades que te generan las playas, que pueden ser todo el año si eres un surfista o pueden ser estacionales si eres un bañista. Entonces, todos estos elementos, como pueden ver aquí en este mapita de la derecha, este no es un mapa que yo haya hecho, que yo me haya inventado, este es el mapa que viene del Plan de Desarrollo Urbano del Sur, que reconoce estos elementos como elementos importantes para poder gatillar el crecimiento urbano. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Que el sur se va a transformar no en un centro,
sino en un mundo de policentros con diferentes vocaciones de uso hacia diferentes lados. Y por lo tanto, al diversificar la oferta, aparecen la generación de plusvalías. ¿Por qué? Porque vienen más familias con más recursos, vienen más comercios para estas familias y el suelo se va volviendo limitado y más limitado. Oye, Fernando, no sabía lo de San Marcos. Ajá. Eso no lo había escuchado en ninguna parte. San Marcos se va a posicionar al inicio de Chilca, cerca a Macrópolis, y ya tiene un terreno negociado y como te digo, lo que busca el Estado es desplazar la población para que vayan a vivir al sur y estén cerca a los hubs industriales. Y por lo tanto, así como San Marcos, si yo fuera un instituto como Senati, Sensico o alguna institución técnica, también buscaría estar ahí y eso generaría un polo de desarrollo. Ahora, hay que pensar que faltan otras dos cositas más, salud y educación. Educación sí hay, salud hay cerca, pero son oportunidades para poder invertir en la zona. Entonces, todo esto va a ir consolidándose. Y las zonas que tienen justamente la mayor cantidad de usos complementarios a la vivienda son aquellas zonas que van a ser más saludables y por lo tanto las familias van a progresar. ¿Mm? Con el progreso viene la plusvalía. Entonces, si estamos yendo al sur, ¿no? ¿En qué invertir? Ahora, va a depender un poquito si estamos yendo directamente hacia el mar o del otro lado de la Panamericana y también si estamos cerca a una zona consolidada o no. En este caso, la oportunidad que se está configurando es en una zona consolidada, cerca al mar, del lado de la carretera que da hacia el mar. Y lo tanto es muy, muy escaso. Conviene comprar algo ya terminado, algo construido, algo que tenga, digamos, varios usos. Una casa no necesariamente la puedes alquilar en esa zona. Un departamento sí. En las zonas que ya tienen bastante grado de consolidación, los departamentos suben de valor relativamente rápido y los suelos que no se están desarrollando normalmente es porque tienen problemas o porque hay que hacer gestiones adicionales como llevarles agua. Entonces, algo ya terminadito, algo ya consolidado, diseñado y trabajado por arquitectos, por ingenieros, con todas las garantías del caso, y no comprar algo improvisado, que sí hay bastante en la zona, que puede ser esos lotes informales, ilegales o departamentos autoconstruidos que no necesariamente tienen las garantías que va a tener un proyecto inmobiliario formal. Y eso es mucho ojo. Ahora, como hace un rato dije, ¿no? Un bien inmueble está inmerso está clavado en una parte de la ciudad. Por eso se llama un bien inmueble. No se puede mover. Al no poderse mover, cuando tú compras un bien inmueble, estás comprando una parte del territorio, una parte del clima, todos los problemas o oportunidades de accesibilidad, todos los elementos que hay dentro del radio caminable, como el diseño del espacio o de la urbanización, en la cercanía a los activos turísticos como lo son el mar, y también las dinámicas socioeconómicas que hay alrededor, como es la industria y las nuevas familias que están yendo para vivir ahí. Y todo esto responde a una coyuntura macro que te va a dictar quiénes tienen la capacidad adquisitiva para poder comprar en qué zonas y por lo tanto crecer. La coyuntura macro aquí se identifica por un par de elementos: el plan urbano, la industria y cómo ya históricamente viene ocupándose el sur. Y las dinámicas estacionales nos van a decir qué mercados adicionales van a poder aparecer y también cómo esos mercados van a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, ya teniendo eso un poquito claro, ahora viene un giro más a la tuerca, por decirlo así. Muchos pensamos que cuando estamos evaluando una propiedad, hay que ver los planos, hay que ver el precio, sacar el valor metro cuadrado, y nos olvidamos a veces de lo que más marca en el momento de comprar una propiedad: la experiencia del peatón y la experiencia del usuario. Cuando nosotros caminamos, ahí vamos a sentir si huele rico, si huele feo, si se ve bien, se ve mal, si me siento vulnerable o estoy en confort, si tengo calor, frío o si estoy en la mitad del desierto, no sé. Esa experiencia del peatón, ¿ok? Me va a determinar qué elementos van a ser positivos y negativos. Entonces va a ser muy distinto caminar una urbanización de las zonas
más Eriazas del otro lado de la Panamericana a caminar alrededor de un malecón o de una playa que está a 1 o 2 cuadras del lugar que quiero comprar. Entonces, la experiencia del peatón me va a definir si mi inversión es positiva o negativa. Todavía no estamos hablando de plusvalía. ¿Y qué elementos debo determinar dentro de esta experiencia del peatón? A veces puedo sonar redundante, pero es porque hay que cimentar bien las ideas. Los elementos naturales, ¿no? Estamos hablando de lluvia, estamos hablando de calor, estaciones, también de inundaciones, también de licuefacción del suelo. Todos estos elementos van a afectar no solamente a la propiedad donde yo estoy comprando, sino también a las propiedades que se están haciendo en otro lado. Entonces, ten por seguro que si alguien está construyendo una urbanización al costadito de un río y no tiene títulos de propiedad, hay un riesgo de inundación. Y lo mismo pasa si es que estoy cerca a una zona que tiene peligro o riesgo de inundación o cualquier otro riesgo, lo que pasa es que el Estado no te da licencia, no te da título, no te entrega nada. Y por lo tanto, se suele configurar ahí oferta ilegal o informal. En este caso es importantísimo tener esos elementos naturales bien claros, porque así nos salvamos de comprar cosas que no conviene comprar. Después, ¿qué es un elemento estructurante? Un elemento estructurante es todo aquel elemento que me va a gatillar una dinámica. La industria es un elemento estructural del sitio, porque está jalando gente para vivir ahí. Tal vez en su momento el campo era un elemento estructural en Lurín, pero eso ya ha ido cambiando en el tiempo. Podemos hablar de los centros comerciales que hay en la zona, podemos hablar de diferentes, no solamente de la industria, sino también diferentes otros elementos como el mismo puerto de Pucusana, pero la parte turística todavía no tiene puerto, digamos, de transporte público. Y también puedo evaluar diferentes otros elementos como lo mencioné antes, Campomaru, mercados y todo lo demás que van a gatillar las dinámicas. Estos elementos yo tengo que evaluar cuál es la relación con la propiedad en la que estoy invirtiendo. Y eso me genera identificar cuál es la dinámica social. Una vez que yo identifico qué está pasando en la zona y quiénes son los que están consumiendo esto, yo ya puedo saber en qué invertir y puedo elegir el uso de suelo que me interesa. Y una vez que yo elijo ese uso de suelo que me interesa, comienzo a ver qué elementos de ese suelo que me interesa van a ser negativos y positivos. Por eso es que pongo en punto número 5 la contaminación. La contaminación no necesariamente se mide en función, o por lo menos en este caso, no la mido en función de, no sé, cuántos lúmenes hay o cuánto sonido hay o estos elementos que son más cuantitativos. Lo mido y lo deben de medir ustedes en función a lo que nosotros percibimos, ¿ok? Este espacio donde yo estoy me genera una experiencia positiva o negativa. ¿Por qué? Hay mucho ruido, ese ruido, ¿qué lo está generando? ¿O por qué? El paisaje es muy bonito, ¿qué tan buena es mi relación con el paisaje y qué tan buena es la arquitectura respecto a ello? ¿Se puede aprovechar mejor o no? O estos elementos de contaminación, otra vez sonora, visual, puede ser peligrosidad. La peligrosidad también se percibe como una contaminación. ¿Por qué? Porque a la hora que yo estoy caminando por una zona que percibo que puedo estar en peligro, porque tal vez la zona está muy desolada, está muy sucia, no, la gente que está por ahí no se ve del todo sana, todos estos elementos me van a hacer sentir a mí vulnerable. Y por lo tanto no voy a querer vivir ahí. Entonces, la contaminación en función a la peligrosidad es muy importante y nuestra percepción de ella va a estar en función a que hagamos el caminito por ahí, que paseemos y que identifiquemos esos elementos que nos ponen en alerta. ¿Ok? Después, cuando hablo de política, no hablo de qué político toca, también, pero hablo de cuál es la política de uso de suelo, qué es lo que se está proyectando para futuro en esa zona. En esta zona hay un plan urbano aprobado, hay problemas jurídicos con el suelo, ¿qué es lo que está pasando? Como les decía, acá tenemos planes, tenemos un montón de cosas que se han hecho, además de ya proyectos de infraestructura como el misma agua, la industria, las habilitaciones urbanas y todo lo que requiere para poder desarrollar. También saneamiento de suelo y todo esto. Y así como estoy evaluando la contaminación y las políticas de ocupación de sitio, tengo que evaluar qué competencia existe. Entonces, la competencia tú no la evalúas
solamente en función al área y al precio. Tú la tienes que evaluar en función a todos estos 8 criterios que están aquí respecto a la ubicación, respecto a su relación con los elementos naturales, respecto a las dinámicas sociales y cómo se relacionan, si es que esos proyectos tienen más o menos contaminación, si esos proyectos están en una zona donde realmente se permite desarrollar o hay riesgo o no, todos esos elementos van a decir, ah, me conviene más este que el otro. Y ya quitamos un poquito la especulación del camino y podemos hacer un checklist un poquito más, digamos, racional que nos van a ayudar a detectar cuáles proyectos tienen menos posibilidades de generar plusvalía o y desarrollo. Sabes, Fernando, yo me quedé pensando en lo que dijiste de, o sea, de la experiencia del peatón, Ujú. porque, o sea, yo siempre hablo, por ejemplo, de la experiencia de la persona que habita el departamento, el espacio, la casa, etcétera. Y claro, cuando uno, digamos, como inversionista, va a la zona y empieza a caminar y empieza a descubrir los alrededores, etcétera, no todos los días son iguales, ¿no? No el día es igual a la noche, no la noche es igual a la tarde, no la Sí, madrugada es igual al fin de semana. Entonces, sí es bien importante como, digamos, antes de tomar esta decisión también, tener esa apertura de que no únicamente va a influir en cómo vivo lo que está a mi costado en el departamento, sino también lo que está en la esquina, en la otra cuadra, atrás, y cómo va cambiando la experiencia de el peatón, que era algo que honestamente yo nunca había escuchado, pero creo que es tan importante como la experiencia del que va a habitar el espacio, ¿no? así es, así es. De hecho, la sensibilidad tú la sacas por la experiencia del peatón. Te explico por qué. Porque si nosotros tenemos un parche de la ciudad con ciertas actividades que tienen un ticket, digamos, las personas que vayan a consumir acá van a tener mínimo ese nivel socioeconómico. No van a venir gente de menor nivel socioeconómico, van a venir de ese nivel socioeconómico. Si alguien usa esa actividad y es de menor nivel socioeconómico, es un segmento aspiracional que desea vivir ahí, que desea consumir ahí. Entonces, yo sabiendo qué personas tengo aquí, puedo decir, ah, aquí vienen tal tipo de personas, más o menos pueden estar viniendo de tales zonas con tal capacidad adquisitiva. Por lo tanto, de aquí solamente va a subir hacia tal lugar. Ya puedes ir infiriendo hacia dónde vas. Y el tema de la experiencia del peatón va por ahí. Tú tienes que pensar, como tú dices, cuando evaluamos nosotros zócalo comercial, departamento, seguridad, lo que hacemos es ponemos contadores de personas, contadores de carros, comenzamos a ver sonidos y todo a diferentes horas de la ciudad alrededor del proyecto. Y esto de acá nos dice en qué momento, por ejemplo, debo de hacer mi pauta publicitaria para que la gente vaya a caseta, en qué momento debo de activar elementos alrededor, en qué momento o qué discursos debo de tener para poder mitigar o realzar algunas dinámicas que se están dando en la zona. Entonces, la experiencia del peatón es la experiencia del cliente en el caso de un bien inmueble. Y si no es exactamente de un cliente efectivo, es de un cliente potencial. Entonces hay que hacerle caso a ese. Ese es un indicador bien poderoso, de hecho. Bueno, Y finalmente la informalidad, como les decía. La informalidad no genera plusvalía porque la plusvalía se basa, como les dije al principio, en un par de presupuestos. Gestión, ¿no? La gestión lo que haces es, haces un proyecto, haces trámites, apruebas legalmente, todo eso. Marketing, porque en el marketing tú comunicas el valor al cual deseas vender y finalmente un proceso de consolidación en el tiempo en el cual se termina de vender y ese valor ya se termina consolidando en precio. Ya vendiste. Entonces, la informalidad, ¿qué pasa? No hacen gestión, no entregan título, por eso es informal, no tiene forma ante el Estado. Finalmente, eso hace de que esos costos de formalidad te lo traslade a ti. Entonces, claro, no pagas por el departamento o el lote formal, pagas por un informal, pero a la larga tú tienes que pagar todo lo demás y te va a salir muchísimo más caro y hay muchas probabilidades, según la estadística, de que mínimo entre 6 y 20 años no vayas a resolver tus trámites. Entonces, no se genera desarrollo porque no vas a poder vender la propiedad o la vas a tener que vender devaluada. Si es que estás invirtiendo, es un mal negocio. Entonces, por favor, aléjense de la informalidad.
Y lo otro es lo que ya les había comentado, ¿no? El proyecto está ubicado en una zona bien interesante. Si ven aquí, tenemos el mall KM40, tenemos un grado de consolidación bastante mayor y algo que tal vez no se, no se suele, digamos, observar mucho, es que en este eje de acá tenemos la Panamericana, en este eje otra carretera y hacia acá arriba tenemos zonas de ocio, zonas de cultura, parque logístico. Hay muchísimo crecimiento en esta zona. Y todo termina de alguna forma como un embudo acá. Entonces, ese es otro fenómeno más. Al tener esta barrera urbana, porque la carretera funciona como una barrera urbana, el desarrollo termina conteniéndose hacia la barrera. Más allá de eso, no va a tener el mismo valor porque las personas tienen muchos reparos en cruzar barreras. Es difícil y por lo tanto no quieren hacerlo. ¿Esto qué significa? Significa de que este sector simplemente va a terminar densificándose cada vez más. El suelo cada vez va a ser más escaso, cada vez van a haber menos propiedades y por lo tanto, plusvalía garantizada. Claro, ahí yo tengo unas cositas que agregar. De hecho, Ujú. el mall KM40, que bueno, es el mall de un súper conocido futbolista, ya que eso esté ahí, de hecho ya marca un antes y un después brutal de la zona, del espacio. Y por otro lado, ya cuando inviertes o estás por invertir en un edificio o en un departamento que está ya construido, digamos que tienes una visión mucho más certera de la experiencia de vivir ahí, ¿no? O sea, ese es uno de los super pros de comprar en entrega inmediata, a diferencia de comprar en preventa, porque claro, en preventa me lo tengo que imaginar y ojalá que la experiencia que me estoy imaginando sea la que al final voy a vivir, ¿no? Y en realidad hay personas que no se la juegan. O sea, yo, por ejemplo, soy ya un arriesgadísimo invirtiendo en preventa y me la juego y todo, pero también me ha tocado como, oye, esto no era lo que pensaba, ¿no? Y hay personas que te dicen, mira, yo no invierto de otra manera que no sea en entrega inmediata o no compro nada. O sea, yo no, como que no me pongo a jugar o mi perfil de riesgo no es tan elevado, ¿no? Entonces, precisamente para ese tipo de situaciones, ya la entrega inmediata, entras, miras y ya tienes toda la experiencia completa de cómo es, ¿no? Porque claro, en el otro lado pasa un poco de todo. Mira, yo no me había percatado que estaba tan cerca del mall y de, bueno, estas dos carreteras que estabas señalando. Sí, Está, Eh, muy bien conectado. sí, y por acá, si mal no recuerdo, un poquito antes, creo que es por acá, o por acá, no me acuerdo bien, está Campo Maru. Este es el gran museo que se ha invertido hace poco y se ha inaugurado, lo cual te habla de la diversidad de uso de la zona. Eh, la Playa del Silencio, por favor, yo he corrido ahí de chico un montón, los mejores ceviches que me he comido en el Carmen, un gran amigo el Chorri. Yo sé que no lo conoce, pero tengo que mandar mi cherry. Cuando era chivolo iba siempre a esa zona. Y eso también he visto cómo ha ido creciendo todo el sector. Yo me acuerdo hace 20 años que no había nada por acá. El Silencio tenía una línea de casas, con las justas tenías unas cuantas en Pulpos, y ni hablar de caballeros estaba totalmente vacío, señoritas también. Ahora busca un espacio. No hay dónde conseguir departamentos en primera fila, no hay dónde conseguir realmente. Entonces, lo cual es digamos, es un síntoma, ¿no? De que esto va a continuar, no es algo totalmente disociado que pasó en el pasado y ya no va a pasar, no, esto viene pasando desde hace 30 años y va a seguir sucediendo cada vez con mayor intensidad. Y si quieren ver un paralelo, yo me acuerdo que en el año 2011 nadie daba un mango, bueno, 2009 más que nada, nadie daba un mango por la costanera de San Miguel, hasta que se acabó el suelo en Miraflores, en Chorrillos, en San Isidro, en Magdalena, y tuvieron que hacer 3 kilómetros de desagüe, tuvieron que hacer 6 kilómetros de acometida de agua, un proyecto enorme de saneamiento físico legal y se comenzó a desarrollar toda la costanera de San Miguel y después de que eso se agotó, comenzó a desarrollarse ya el resto de San Miguel. Entonces, es más o menos lo mismo que va a pasar acá. Primero se desarrolla lo que está dentro de los recursos limitados que tienen mayor valor, porque es lo que más rápido va a generar plusvalía,
y después se desarrolla todo lo demás. Y si ven ahorita cómo está el Huayco y están todas esas zonas, pucha, está hermoso en comparación con cómo estaba antes. Yo creo de que es una zona que se va a seguir poniendo bonito. Uy, hay una línea. ¿Alguien está haciendo algún comentario? Hola, No, no, dice, no, Fernando, continúa, por favor. dale, ya. Y bueno, acá ya para que puedan ver un poquito más en detalle la ubicación, como les decía, bueno, la playa Los Pulpos es conocida, ¿no? Tenemos ya zonas donde hay comercio, tenemos el centro comercial, hay restaurantes conocidos también en estos ejes, o sea, es una zona que ya está consolidada. Es una zona... Perdóname, Fernando, Ujú. solamente para que quede un poquito más claro, al final de la presentación de Fernando van a poder todos compartir sus preguntas en el chat y así Fernando las va a poder también responder. De repente por ahí hay alguien que está diciendo, oye, ¿por qué no puedo preguntar? Bueno, por un tema de orden, en realidad, al final se van a estar lanzando todas las preguntas y también al final van a poder conversar con el equipo comercial del edificio Marbella para que puedan conocer, por supuesto, mucho más detalle de este proyecto, ¿no? Sí, así es. Continúa, Fernando, por favor. Perfecto. Entonces, esto es para que vean un poquito la ubicación y bueno, ya lo que viene son algunos refuerzos de ideas, algunos refuerzos de comentarios para que sí ya vayan alistando esas preguntas, porque he tratado de correr un poquito con el tiempo para no agotarlos y no rellenarlos de palabreo innecesario. Entonces, las cosas claras. Si vamos a invertir en propiedades, tenemos que saber si es primera vivienda, si es inversión, si va a ser inversión, va a ser renta corta, renta larga, tiempo compartido, ¿cuál es la mejor? En verdad, cualquiera de estas vale la pena siempre y cuando esté cerca a un recurso escaso. Si es un recurso escaso, no hay vuelta que darle. Y si además la competencia no tiene ni siquiera la mitad de los atributos en cuanto a vista, en cuanto a cercanía al activo, en cuanto a accesibilidad, a formalidad, agua y todo lo demás, ni vuelta que darle, ni vuelta que darle. Entonces, eso es importante. Después, cuando estamos hablando del sur chico, estamos hablando. ¿Y qué vas a invertir? ¿Vas a invertir en una casa de playa, en una casa? ¿Estás invirtiendo en terrenos de campo, departamentos o ciudad? ¿Qué les puedo decir yo? Esta es una zona que se va a consolidar. Si te compras una casa de campo, una casa de playa, vas a estar rodeado de un montón de casitas y no va a haber realmente casa de campo ni de playa. Posiblemente estés rodeado de edificios, entonces tu casa en verdad va a estar llena de construcciones alrededor y no va a ser como esperabas. Tarde o temprano va a pasar, eso ha pasado en diferentes lugares de la ciudad. La Molina era casas de campo, los Álamos de Monterrico más o menos, y así. Ahora todo eso está dentro del casco urbano. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Busquen las zonas más consolidadas, busquen departamentos, busquen invertir en propiedades que puedan rentar y liquidar en corto plazo. Si el proyecto está en entrega inmediata, es fácil de comprar, alquilar y tu cuota sale mucho más chica. Entonces, si tienes un excedente, prácticamente se está pagando sola la inversión. Entonces, me parece relevante para este caso sí hacer la diferencia que en un proceso de un sector más consolidado, la plusvalía es mayor que en una casa de campo o en una casa de playa, donde el valor se termina cuando ya comienzas a densificar y pierde el atractivo por el cual te lo compraste. Cambia la vocación de uso. En este caso no cambiaría. Estaríamos coherentes con el proceso de desarrollo urbano. ¿Sabes? Otra cosa que creo que es importante comentar es que es bueno invertir digamos, unidades inmobiliarias o propiedades que en algún momento también sean sencillas o fáciles o atractivas para la reventa también, porque hay un montón de personas que, claro, se compran un departamento y piensan que lo van a usar años de años, pero en realidad, digamos, por todas las experiencias que también escucho, la gente los vende igual. Es como que pasan 5 o 10 años y en algún momento, no, ya sabes que lo tengo que vender. Y a ver, vende algo que no era hecho pues de manera profesional, con buenos arquitectos o de una buena inmobiliaria o una inmobiliaria con buena reputación, etcétera, es mucho más difícil y en realidad sí me gustaría que los que están escuchando tengan en cuenta eso también, ¿no? O sea, si lo vas a alquilar, si piensas vivir ahí, genial, pero también recuerda que es posible, por supuesto, muy probable que en algún momento también puede que lo vendas. Entonces, si va a ser atractivo por ese lado,
como inversionista te va a funcionar bastante bien también. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si tú, digamos, inviertes en una propiedad que no tiene título o que no está bien construida, eso a la hora que se haga la tasación para poder venderlo va a salir a la luz y en lugar de subir el valor, va a estar estancado, va a bajar o simple y llanamente no te dan el crédito. Entonces Tal ahí, cual. sí, o sea, ahí conviene tener bien claro lo que tú dices, ¿no? Sí, Nombre de la y empresa. aparte, con todo lo que has comentado de cómo está creciendo la zona, o sea, imagínate cuánto va a costar ese departamento en 15 años, ¿no? O sea, Sí, pues. o en 20 de repente. O sea, de todas maneras es una plusvalía mega asegurada y con tremendo centro comercial al costado. Pucha, Sí, súper bueno. y yo te digo, no es solo el centro comercial, ahí hay que pensar en las zonas de trabajo, hay que pensar en las zonas de discoteca que hay cerca, en las olas para los deportistas. Estamos hablando de un montón de perfiles que van a estar interesados en estar acá y todos estos perfiles van a querer consumir. Si pensamos en el surf, ese es un deporte costoso, normalmente de nivel socioeconómico B más y A. Si pensamos en las personas que trabajan en Chilca, estamos hablando de un nivel socioeconómico B seguramente. Y si estamos hablando de diferentes otros elementos que están sucediendo alrededor, muchas personas van a querer ahí ya vivir, tener hijos, tener arraigo, porque no van a tener la motivación para venir acá a Lima, ¿no? Porque van a tener ahí su trabajo, su centro de ocio, su centro comercial, todo lo que necesitan a un menor costo de vida. Entonces, diría de que hay que pensar que no solamente es un lugar que está en consolidación, sino que la demanda es diversificada. Y cuando les hablaba de coyuntura, de nivel socioeconómico y eso, tener una demanda diversificada es que si se cae un perfil de demanda, el otro todavía sigue ahí. Entonces, si alguien no te va a alquilar para vivir todo el año, te lo van a alquilar en verano. Y por lo tanto, siempre vas a tener ocupación. Y eso es importantísimo identificarlo, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya para ir un poco aterrizando con las dos últimas láminas, sí estoy bien con la hora. A ver, para ir ya aterrizando, lo primero que les decía es la cercanía al activo. ¿Cuál es el activo? No solamente es el mar en este caso, es la zona turística, es la carretera, son las industrias, es el centro comercial, es el acceso al agua, el activo, todo lo que te genera valor a la propiedad. Bueno, en este caso ya está construido. Las características del producto, como tú dijiste, Arthur, que tenga las garantías del caso, eso viene si la empresa es formal y la empresa ha seguido todos los procesos. No solo eso, sino que para la empresa poder construirlo, si ha sido una empresa seria, va a haber hecho un estudio de mercado y va a haber identificado justamente cuál es el producto que tiene mayor posibilidad de demanda. Y eso, Esa foto que estás proyectando me recuerda a la inversión que hice en Barranco, en una zona, pues que tú caminabas por ahí y decías, oye, pucha, pero sí, está como que no, hay que impulsar el desarrollo y el edificio cuando terminó siendo algo así, pues, ¿no? Y ujú, ahora el valor del departamento creció, o sea, mucho. De hecho, fue la inversión en la que más, como precisamente por plusvalía, gané dinero, porque al momento de invertir, cuando no había nada, porque claro, si tú ese edificio pones cuando estaba de repente en preventa, claro, no había nada que llame tu atención de tantos pisos, pero ahora justamente es como que esos primeros pasos en los que ya empieza la zona a desarrollarse y ahí es precisamente cuando eres el primero en invertir donde puede haber mucha más ganancia, ¿no? De hecho, curiosamente, cuando pasó eso, fue la primera vez que yo vi muy, muy de cerca esto, porque nunca había comprado en una zona donde había como que casitas chiquitas y de la nada un edificio, ¿no? claro. Era la primera vez que me pasaba y fue curiosamente donde más plusvalía obtuve. Así Sácame una que duda, ¿esto es en ese parquecito triangulito que está frente a la escuela el militar? triangulito, muy cerca, Ya. sí, muy Yo, cerca yo de le hice ahí. la definición de producto a esos dos proyectos, a esa empresa, ¿ok? No te creo. Y nosotros Ya. detectamos el tema de la plusvalía en ese proyecto mediante la generación de una caseta de ventas tótem enorme para crear iluminación y un proceso de regeneración urbana también, ahí arreglando cosas y todo. Y mira, o sea, estás dando fe de que ha resultado la, la estrategia. Y un O poco sea, cuando vi la valida. foto fue lo primero que me recordó. Claro, y un poco valida esto, ¿no? Zenit creo que se llamaba. Y un poco valida, no un poco, completamente valida esto. Es el mismo caso, la única diferencia es que
ese proyecto, bueno, nosotros le llamábamos Chorranco porque estás comprando en verdad en Chorrillos, cerca de Barranco, pero en este caso, esta zona todavía tiene un proceso de consolidación más largo. Esa zona de Claro, es Chorrillos mucho más estaba ya largo. tiempo ya consolidada. ¿Qué quiere decir? Que esto va a generar mayor plusvalía. De todas maneras. O sea, de repente es una plusvalía, o sea, no como que, a ver, porque yo lo compré, claro, en preventa, 2 años después me lo dieron y ya gané cierta plusvalía, pero en este caso la plusvalía está como en esa curva en la que está por empezar, por todo lo que está apareciendo, entonces es como si compraras en preventa, pero en entrega inmediata, no sé cómo explicarlo ya, en la forma en la que estoy yo teniendo la experiencia de inversión. Y bueno, está súper cerca al mar también, no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Está ahí nomás, y aparte estamos cerca de la carretera y todo eso supone oportunidades. Y como les decía, o sea, el activo, las características del producto, la relación entre el activo y el producto, justamente esa foto lo muestra perfecto, ¿no? Y los elementos del clima, los elementos del proyecto, todo eso ya hemos hablado, los materiales, el diseño, el grado de formalidad. Y bueno, lo último, el tema del financiamiento. Y el financiamiento, aquí yo creo que el valor agregado es que ya te lo compras y lo alquilas. Entonces es mucho más accesible de alguna manera u otra. Como inversión, súper, súper claro. Y bueno, igual, acá es un poco para hacerles el refuerzo. El proyecto respecto al contexto, es importante que identifiquemos cuál es la trama para acceso vial. Aquí tenemos carretera antigua, carretera nueva y bypass. Es una zona, dentro de todo, con buena accesibilidad. Distribución de áreas verdes del contexto. Áreas verdes es una forma de decir área natural. Y tenemos a 2 cuadras la playa y tenemos a 2 cuadras parques. Ok. Las secciones de vías, ahí lo hemos visto. La altura de los edificios, el acceso a agua. El hecho de que todavía no haya muchos edificios dice que van a haber pronto muchos edificios. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez va a ser más escaso comprar algo ahí. Las áreas comunes del proyecto, el concepto del proyecto y sobre todo el respaldo de la marca. Porque, o sea, la marca es la cereza encima del pastel que te garantiza que se ha hecho la gestión, la construcción y todo el proceso como para poder garantizar de que esa plusvalía se va a dar. Si la Sí, marca no está acostumbrada a eso, no hace eso, no sé qué. totalmente. Y ahí sí me quiero detener un poco porque yo como marquetero, créeme que probablemente ni tú ni yo estaríamos acá sentados si no supiéramos que estamos hablando pues con una inmobiliaria que ha demostrado que cumple todas, ¿no? Y que trabaja con profesionales y que ni hablar de la arquitectura y ni hablar de los diseños y los permisos y todo, ¿no? O sea, en ese sentido sí, acá para toda la gente que está escuchando, ¿no? No habría manera que ni Fernando ni yo estemos acá sentados si no supiéramos, por supuesto, a cabalidad que es una inmobiliaria que cumple con todos estos criterios. Y en realidad, ahí también como tip, yo les doy, fíjense en las empresas en general que le destinan presupuesto o que se preocupan por el diseño, por la comunicación de sus mensajes, ¿no? En realidad, yo, por ejemplo, como marketero empiezo a olfatear, ¿no? Cuando me topo con una marca que no conozco, yo es como, oye, ¿cómo comunica esa empresa, ¿no? O sea, ¿cómo está su web? ¿Cómo están sus brochures? ¿Cómo están su diseño en general, ¿no? Y cuando se preocupan por esos detalles, es un poco más probable que se preocupen, por supuesto, por todo lo demás también, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí fue que conocí también a Andiamo en su momento, y ya cuando descubrí que Pamela Gálvez estaba detrás y todo esto, o sea, la confianza por ese lado es plena, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y como dices, no estaríamos acá si no fuese una marca confiable. Yo he trabajado Literal. varias cosas con Pame, con Víctor, son en verdad profesionales A1 y bueno, yo creo que valor agregado es que sea una empresa familiar en este caso. Sí, correcto. No sé si han dejado por ahí algunas preguntitas, en todo caso, para poder ir respondiéndolas. Sí, recién vamos a habilitar, creo, el chat. No sé si, a ver, dame un segundito que habilito esto. Mm, a ver, creo, no sé si alguien del equipo de Andiamo me puede ayudar habilitando, porque no veo la opción. Mm, mm, mm.
Creo que sí está habilitado. Ah, ya, creo que ya me salió. A ver, ¿alguien puede por favor enviar un mensajito de prueba al chat de todos? Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, es ahora. Si alguien puede como comentar algo, a ver, hola. Ahí está, sí está habilitado. Ah, ya, perfecto. Andrea no forma parte del equipo de Andiamo, ¿no? Porque, ¿sí? Ah, ya, genial. Porque de repente si tiene los permisos de Ah, administrador, claro, sí podría comentar, pero, o Edwin, que hace un rato me hablaste, no sé si ya te deja escribir algo en el chat general. Ah, con ya, ese perfecto. está habilitado, sí. Bueno, ya, perfecto. Bueno, en realidad, Fernando, por mi lado ha sido creo que bastante interesante todo lo que nos has contado. Si hay alguien aquí, por favor, que tenga alguna duda, alguna pregunta, están también las chicas aquí del edificio Marbella, de Andiamo, para poder responder todas las preguntas que tengan, no solamente del proyecto en general, sino también de todas las oportunidades que pueden haber en plusvalía. Si tienen alguna pregunta para Fernando también es el momento. Yo, curiosamente, Fernando, la primera vez que te vi, como contábamos al inicio, antes de que entren todos, me pareció súper curioso cómo te habías enfocado y especializado en algún tema tan como nicho, ¿no? De la plusvalía, que como contaba al inicio, yo como inversionista lo fui olfateando en el camino, pero no tenía idea de cómo funcionaba realmente, ¿no? O sea, yo en verdad tirándome a la piscina empecé a descubrir que hay ya los límites de ciertas zonas y los límites entre cuadra, avenida, podían funcionar, ¿no? Para crecer. Ahí justo tenemos una pregunta Sí. de Lisette. A ver, Lisette, Eh, te leo. Nos pregunta sobre los alrededores de Pachacamac y la plusvalía. Lo que puedo decir es que en los alrededores de Pachacamac, sobre todo cerca al río, la mayoría tiene limitaciones de zonificación. Limitaciones de edificación porque se busca que sea más hacia ocio, o sea, restaurante, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque está en zonas de riesgo de inundación o de riesgo geológico. Y las otras zonas de Pachacamac más hacia arriba, las zonas más residenciales de alta densidad, o de baja densidad, mejor dicho, esas zonas no tienen agua. Y por lo tanto, la plusvalía va a demorar un poco más en llegar. No digo de que no vaya a haber, solamente que va a demorar más porque son zonas que están en menos grado de consolidación y además que políticamente no se busca desarrollar. ¿Mm? No sé si con eso respondo tu consulta o te referías a otro sector en particular. Ahí en Pachacama, he evaluado también condominios, he evaluado otras cosas, justamente ese ha sido uno de los temas que para algunos clientes les gustaba y para otros no, ¿no? Oye, se va a quedar como casa de campo, es una zona tranquila, claro, no genera mucha plusvalía, pero es un buen producto. En cambio, si tú estás buscando invertir, si estás buscando una zona más dinámica que se vaya a desarrollar, y el hecho de que tenga agua y tenga accesibilidad hace que la zona se vaya a desarrollar más rápido. Más aún si tiene políticas que buscan ese incentivo. Fernando, y una pregunta, ¿y cómo te enteras, ah? O sea, ¿cómo te enteras de las cosas que aparecen, no aparecen, de todo lo que, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué le dirías a una persona que está acá y te dice, oye, yo quiero estar al tanto de las últimas, de la zona y de todo lo que va a pasar? ¿Qué medios son los que recomendarías seguir o cómo así estás Ya. tan al tanto del tema? Bueno, tengo una empresa que hace estudios de mercado a nivel nacional. Hoy día me he sustentado 3 estudios para que se den una idea. Tengo un equipo de personas que hacen el estudio y que tienen la paciencia de explicármelos, porque yo no los puedo hacer. Y ahí trabajamos y todo y voy aprendiendo. Y por acumulación me voy enterando. Si tú quisieras enterarte, ya voy a hacer un pequeño cherry, puedes unirte a mi comunidad. Yo tengo una comunidad a través del YouTube donde hago eventos todos los meses, donde hago sesiones todas las semanas y donde hago conversatorios así como estos, pero privados para los miembros de la comunidad, donde les explico qué zonas del mapa son, me hacen consultas, los ayudo a aterrizar, a estructurar y a seleccionar dónde invertir y todo eso. Entonces, si quieren saber e interactuar un poco más a través del tablero inmobiliario en mi canal de YouTube, ahí pueden matricularse. Hay 3 escalas. ¿Hasta qué Buenas. zona del sur llegará la plusvalía? Va a llegar a todo el sur, tarde o temprano. El tema es cuándo, ¿ok? Entonces, ya existe plusvalía en Asia, ya existe plusvalía en Mala, ya existe plusvalía en diferentes sitios. Primero va a llegar en el sur chico por la industria.
Primero va a llegar en esta zona, entre San Pedro y San Bartolo. ¿Por qué? Porque aparte hay ocio y hay accesibilidad. Mientras más lejos te vas, es más difícil, más lento por la accesibilidad y el tema de infraestructura, universidades, colegio, industria, todo lo que dinamiza el mercado. Entonces, en corto plazo, sur chico, mediano plazo, del sur chico hacia el este y después un poco más al sur. Creo que es una gran oportunidad para generar patrimonio también, ¿no? Ujú. Y por supuesto para dejar también un legado no solo para ti a futuro, sino también para tu familia, tu descendencia. Es algo que de hecho marca precisamente esos momentos en los que de pronto no, un antes y un después en tu futuro, básicamente, ¿no? Es un poco Sí, las inversiones inmobiliarias funcionan así. Aquí preguntan, por ejemplo, cómo se genera ingresos en temporadas bajas en departamentos o casas de playa como en San Bartolo, por ejemplo. Me parece una pregunta interesante, ¿no? sí. Yo creo que ahí va a depender un poquito en qué parte de San Bartolo y también qué tipo de clientes están prospectando, ¿no? Porque un tablista puede estar ahí eventualmente 3 veces al año, ¿no? 4 veces al año, 5 veces al año o todo el año. Yo tengo amigos tablistas que viven en San Bartolo y en Punta Hermosa y trabajan acá en Lima. Entonces, por ese lado, lo veo que no debería de ser un problema si prospectas al público adecuado. Y número dos, eh, pienso que ahorita, si se está invirtiendo para alquilar, el problema de la estacionalidad se va a ir corrigiendo con el tiempo. Todavía va a haber estacionalidad, sí, pero conforme vaya habiendo más y más grado de consolidación, eso se va corrigiendo. Entonces, ¿qué te recomendaría? Marketing más teledirigido a la audiencia posible que puedas tener, buscando cuáles son sus intereses, sus gustos o motivaciones para estar ahí. Puede que la motivación sea un fin de semana romántico con la esposa, una salidita con la familia de vacaciones, ir a correr tabla cada 2, 3 semanas y tener un lugar para descansar y dejar el carro seguro. Hay un montón de motivaciones para estar ahí y ahí es saber cómo comunicar nada más. Entonces, por ese lado iría. Acá creo que hay otra consulta. Es porque es la misma consulta, porque hace un tiempo compraron uno de los portales en Villaverde, no sabía si venderlo o esperar un poco más. Para serte honesto, no estoy seguro exactamente en qué parte queda el proyecto de Villaverde, asumo de que es una urbanización de habilitación urbana. Tendríamos que ver qué grado de consolidación tienes, pero si quieres vender uno de esos lotes por comprar algo que está en mayor grado de consolidación y que lo vas a poder alquilar ahora, bueno, acá yo creo que lo podrías hacer. ¿Qué crees que funcionaría más en el sur chico, Fernando? Ujú. ¿Alquiler tradicional o Airbnb? Pregunta Lisandra. A ver, si estamos en una zona de recurso activo interesante, el Airbnb te va a funcionar mejor. Si estamos en una zona más cerca, digamos, a zonas lejos de de los activos, más cerca a la carretera, ahí vamos a trabajar un alquiler tradicional hacia familias aspiracionales. Diría que va por ese lado, ¿no? Mientras está más cerca al activo, más vale el alquiler. Hay una herramienta bien interesante, de hecho, de Airbnb, que yo entro siempre en Google, coloco pon tu DP en Airbnb y colocas la dirección o incluso el nombre del proyecto y te sale literalmente, y lo he comprobado, muy acertado de cuánto podrías ganar al mes en Airbnb. Así que para todos los que están escuchando, literal pones pon tu DP en Airbnb, el primer link que sale de Airbnb y pueden ahí darse una idea de más o menos cómo pueden rentabilizar su propiedad. Y son mundos tan distintos, ¿no? El tradicional y el Airbnb son, pero el agua y el aceite, literal. En Airbnb sí implica pues ahí el gasto adicional de inversión, toda la chamba de gestionarlo. Eh, Claro, pero hay algo que me comentaban que es mm, que como son estadías cortas y tienes que hacerle mantenimiento cada vez que se termina la estadía, se deteriora mucho menos un proyecto que está en Airbnb que un proyecto que está en renta larga. sí, ahí sí te la doy, pero hay ciertos objetos que sí pueden sufrir más en Airbnb que en tradicional. A mí Ya. me ha pasado en Airbnb las cortinas manchadas, destruidas, todo, como que siempre darle todo ese giro, ¿no? La barra de la cocina también, por ejemplo, se puede quiñar con Sí, algo, ¿no? O sea, sí, en realidad en ambos mundos puede pasar de todo, como también he visto en alquiler tradicional que
2 meses parece que una persona hubiera vivido ahí 5 años y se deterioró todo, pero por un mal inquilino. En realidad es algo bien, bien crucial. Aquí Sí, sí, sí. justo Kelly pregunta, me llamaron el 300 proyectos, mira, Pachacamac, 500 metros cuadrados, por el santuario de Mancay. Uy, ahí sí, perdidísimo, ¿ah? Yo no conozco, no sé si tú conoces más la zona. Si son terrenos de 500 metros cuadrados, entonces no tienes habilitación urbana. Es un terreno preurbano. Esto lo sé porque veo que solo te permiten construir 200 metros cuadrados, entonces rústico. Seguramente sí tienes título de propiedad en esos terrenos, pero al ser un terreno rústico, la plusvalía viene de acá a 30 años. Va a demorar, ¿no? Eh, si es para ti y quieres esa vida tranquila, bacán. Si es para invertir, te sugiero otros lugares más dinámicos. Paracas, 100 metros cuadrados a 15 minutos de la reserva. Creo que sí sé a qué te refieres. Hay una aglomeración de proyectos de, digamos, saliendo de la reserva a la mano derecha, que está en una loma de un desierto. Y la mayoría de esos proyectos no van a tener título de propiedad o agua. Y están vendiendo 100 metros cuadrados y son preurbanos cerca de la reserva, significa que hay restricciones de construcción. Y son 9 proyectos, cada proyecto son no sé cuántas hectáreas que van a estar ahí. Entonces yo te sugiero que Paracas, como hay mucha informalidad, mucha ilegalidad, eh, es un riesgo ahorita. Por eso yo he calificado a Paracas un par de puntos menos como interesante para invertir y le he subido a Lima Sur, le he subido a Huancayo, porque veo de que están en mejor grado de consolidación, la inversión es más saludable, hay menos informalidad, menos ilegalidad y por lo tanto menos riesgo. Sí, yo me imagino que igual para invertir, digamos, en zonas que, digamos, pueden estar un poco más en la periferia, hay ciertos no negociables que no, o sea, no puedes dejar pasar, ¿no? Como por ejemplo, pues que tenga, ¿no?, agua, que sea algo como que algo muy, muy básico y si no cumple con ciertos detalles, yo por ejemplo soy arriesgado, pero no tanto, ¿no? O sea, de pronto no es como que si me muestras un terreno en tal lugar, es como que ya, bueno, voy con todo, pero ¿cómo sé pues cuándo va a tener todos estos servicios habilitados, ¿no? Yo creo que igual vale mucho la pena conversar con un experto en el tema cuando se quiere invertir alrededor. Yo, por ejemplo, no tenía idea de todo lo que se va a desarrollar, menos de la San Marcos que comentaste, que me parece clave, o sea, eso sí, no lo había visto en ninguna parte, ¿no? Me acabo de enterar ahorita. Y tener ese olfato para el inversionista es súper clave. Aquí también Te preguntan cómo se preguntan puede sobre los acceder. portales en Chilca, ¿no? A ver, Sí, creo que y aumente el también... valor. Sí, todos los proyectos de la zona van a aumentar valor cuando son formales. El de Chilca está dirigido a... Este de los portales de Chilca me parece que está del lado donde está la industria. Entonces estamos hablando de un nivel socioeconómico C más o C en todo caso. Y no está del lado, me parece, del mar. Porque del lado del mar donde está justamente la industria está toda la parte de Pucusana, los cerros y todo, por lo tanto no tiene relación con ese activo. ¿Eso qué me dice? Me dice de que si el nivel socioeconómico es más bajo y no tiene tanta relación con el mar, su potencialidad de plusvalía va a ser un poco menor que cualquier otra propiedad que esté más cerca al mar y que sea de mayor nivel socioeconómico. Buenísimo. Creo que igual estamos ya por cumplir el tiempo. De hecho, sí Ujú. sería interesante. Y mira, justo hay una pregunta que abre un poco el pie de hablar un poquito más específicamente del proyecto. ¿Cuánto es la proyección de plusvalía en este proyecto de Marbella y cómo creen que será la misma durante el tiempo? Bueno, a mí me parece una pregunta clave. Obviamente está muy circunscrito al proyecto y a la zona que hemos estado conversando. No sé si de repente las chicas del área comercial lo quieren contar o Fernando continúa hablando un poco más de la zona. Yo les puedo comentar que no puedes calcular exactamente cuánto va a ser el número de la plusvalía, pero puedes identificar por lo menos un rango, que es, número uno, la plusvalía va a estar en función a la inflación y a la escasez del suelo. A mayor escasez del suelo, más plusvalía. La inflación es un pie forzado. Siempre va a valer el suelo un poquito más todos los años por la inflación del año. Si la inflación de este año es 3%, 2%, ese va a ser el incremento básico. Después el otro incremento es
en la gestión. Si el terreno ha tenido gestión, ya de por sí ha pasado de preurbano a urbano, ahí suele incrementarse un 30% la plusvalía del terreno por la gestión. En este caso, ya está construido. Quiere decir de que ya pasó de preventa a entrega inmediata. Ya ha tenido un proceso de plusvalía importante, que como han pasado 3 años más o menos, estamos hablando ya de una plusvalía de alrededor del 10%. Entonces, yo diría de que podríamos ir esperando más o menos algo similar en los próximos 2, 3 años, y conforme más proyectos vayan a la zona, que es lo que va a pasar, más va a ser la plusvalía de este proyecto. Buenísimo, Fernando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta antes de, me parece, Doménica, que vamos a poder crear unas salitas separadas para poder conversar un poquito mejor con las personas que puedan estar interesadas en este proyecto. No sé si, Doménica, estás por ahí. Sí, hola a todos, ¿cómo están? A continuación voy a crear dos salas para que los interesados puedan irse a cualquiera de estas dos. Va a estar Melanie y Melissa, que son nuestras asesoras de comerciales del proyecto Marbella, del edificio Marbella, perdón. Em, y bueno, los que están interesados y en realidad sí desean invertir, igual si desean más información también pueden unirse de cualquiera de estas dos salas que voy a crear. Ya, buenísimo. Esto, es, por supuesto, es una muy buena oportunidad de conocer mucho más el proyecto y ahí te agradezco, Fernando, por todos los mensajes que has dado. No sé si quieres cerrar, Fernando, con algo adicional antes de pasar a hablar con los inversionistas que desean conocer un poco más del proyecto Marbella en las salitas separadas. Bueno, en general, muchas gracias por el espacio. Considero que hablar de plusvalía es una forma de ayudar a que no se especule en el sector y también ayudar a que no inviertan en cosas que no deberían invertir. Me parece que es una buena oportunidad trabajar con empresas como las empresas que es Andiamo. El proyecto Marbella me parece que es una buena e interesante oportunidad porque han visto la zona con tiempo temprano antes de que se den todos estos cambios. Entonces, dicho esto, les agradezco a todos por su tiempo y nada, ojalá que puedan tomar la decisión correcta. Buenísimo. Ahí justo salió una ventanita para que se puedan unir al Room 1 o Room 2 para que puedan conocer un poquito más del proyecto. Igual por mi lado, agradecerles a todos por su tiempo. Y bueno, como les contaba hace un rato, no tengan la menor duda que Andiamo es una excelente inmobiliaria para invertir y conocer un poquito más de este proyecto es una gran oportunidad para ser un nuevo inversionista. Así que muchísimas gracias a todos. La ventanita se va a quedar acá y los que desean conocer un poco más pueden entrar a la sala uno o la sala 2. Muchísimas gracias, Artura. Gracias también a todos ustedes. Ahí estamos conversando, Fernando, para conversar en un podcast, por favor. Tú y yo Claro que necesitamos sí. conversar largo y tendido. Sí, sí, mira, la otra vez me hicieron una consulta que me interesa mucho explorar, que tiene que ver un poquito con la estabilidad laboral del agente inmobiliario, pero también con el tema de la marca personal de hoy en día del agente inmobiliario, porque son dos cosas que son dos grandes dolores, ¿no? Y que conviene abordarlo de diferentes perspectivas. Sí, sí, correcto. De hecho, tienes un libro también, ¿verdad? ¿No? Que creo que comenta un poco más sobre la aventura del agente inmobiliario, si mal no recuerdo. El libro busca darle al agente inmobiliario todas las herramientas que necesita para detectar plusvalías y oportunidades. Entonces le explica al agente cómo piensa el desarrollador inmobiliario, qué conceptos usa, cómo estructura el valor de suelo, pero lo hago desde, digamos, un lenguaje bastante simple, bastante... Si quieres, ahí está, te puedo pasar el libro y podemos conversar de eso en otro podcast. Buenísimo. Claro, ¿Sí? claro, sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, chicos, por mi lado, Chicos, agradecerles muchas también por su gracias. tiempo. Sí, muchas gracias a los dos por el tiempo que nos han brindado esta noche. En verdad, esperamos contar nuevamente con ustedes para un próximo webinar, pero muy rica la información, muy grata esta noche y creo que todos nos hemos quedado con muy buena información, ¿no? Gracias Excelente, excelente. también. Cuídense Gracias, mucho Doménica, por la entonces. invitación. Gracias también, Fernando. Nada, les deseo mucha suerte. Ahí los dejamos, chicos, con la gente de Andiamo para que puedan conocer más del proyecto.